Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes en este bonito lunes? Yo soy Héctor García y hoy vamos a compartir Jesús acusa a los escribas en Marcos 12:38 y vamos a hablar acerca de lo que Jesús nos dice que hagamos. Y vamos a leer este Marcos y dice, y les decía en su doctrina, guárdense de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que transcribían la Biblia, el escrito lo volvían a escribir y eran los que tenían ese trabajo. Y creo que en griego se dice gramateus, de donde viene la palabra gramática, y ellos escribían los escritos como estaban idénticos, los transcribían a otra hoja y los transcribían. Ellos eran los escribas y como usted sabe, usted puede hacer eso con la Biblia, usted puede agarrar la Biblia, puede escribirla en un cuaderno y no por eso usted va a ser salvo. Usted tiene que practicar la Biblia, que leerla y que practicarla, que obedecerla. Y vamos a empezar a hablar de siempre que la obediencia es lo que a Dios le agrada. Entonces, dice el Señor, guárdense de los escribas, guárdense de aquellas personas que les gusta ser religiosas. Dice, que gustan de andar con largas ropas y aman las saludaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Si ustedes notan las palabras de Jesús, dice que se cuiden, que se guarden, que tengan cuidado de estas personas. Dice, porque estas personas gustan de andar con largas ropas, o sea, son como personas de de los sacerdotes que andan bien vestidos y les gusta andar de vestidos y quieren que todo mundo les salude, porque aman eso, que sean reconocidos en todos los lugares, no solo en las plazas. Aquí Jesús habla de las plazas porque antes se iba a las plazas para que todos los vieran y ellos hacían oraciones y los veían en las esquinas. Decía Jesús, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? De que los miren, de que los admiren. Y las primeras sillas en las sinagogas, o sea, ellos aman las saludaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, o sea, ellos iban y querían estar siempre al frente para que fueran vistos de que, mira, ahí van siempre estas personas y, y había algo en ellos que ellos buscaban, la admiración. Dice, y los primeros asientos en las cenas, también en las cenas, o sea, cuando que se fueran invitados. Hay mucha gente que le gusta invitar a los religiosos. Y ellos quieren ir a esos lugares, los primeros asientos en la cena, ser los primeros. Que devoran las casas de las viudas. ¿Cómo devoran las casas de las viudas? Cuando las viudas atienden a estas personas y ellos devoran, van y comen, van a comer. Ellos no gastan ni un 5, ellos van y devoran. Gracias, qué hermosa estuvo hoy la atención, qué sabrosa estuvo la cena. Y por pretexto hacen largas oraciones. Largas oraciones, ¿para qué? Porque ellos están devorando las casas de esas viudas. Ellos están obteniendo un beneficio. Estos recibirán mayor condenación. ¿Cuáles son las intenciones que tienen las personas para que vayan a, a tu casa a orar y a hacer muchas cosas? O sea, tenemos que guardarnos de estas personas. Tenemos que hacer la voluntad del Señor tal y como Él nos la dice. Pero vamos a leer ahora lo que dice Lucas 11:37 al 54.
Vamos con Lucas 11. Estamos leyendo nuevamente la Biblia, pero ahora con el libro de Marcos. Y el libro de Marcos es un libro muy cortito, 16 capítulos. En 16 días lo puedes leer este libro, leyendo un capítulo diario. Y para que empieces a aprender, puedes leerlo en la mañana, a mediodía y en la noche. Y en la noche terminando con tu cuaderno, escribiendo lo que entendiste y haciendo tu oración escrita y luego orando al Señor lo que escribiste. Y puedes aprender mucho para que tú puedas reconocer en dónde está tu pecado y en dónde estás, cómo estás avanzando en el Evangelio. Entonces, 11:37. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. O sea, en el otro decía de que Jesús acusa a los escribas, pero aquí está hablando también de los fariseos y de los escribas. O sea, no se escapa nadie de Jesús, de su acusación. Jesús, mucha gente ha dicho, dice, el único que me puede juzgar es Jesús. Entonces, yo les digo a veces, ¿qué prefieres? ¿Ser acusado por Dios en el juicio o que ahorita yo te acuse, te juzgue? ¿Qué prefieres? ¿Ser juzgado por Dios o ser juzgado por mí en este momento? Y mucha gente dice, no, a mí que me juzgue Dios. Dice, pues ten cuidado, porque Dios nos dejó a nosotros de intermediarios para que tú puedas ponerte en paz con Dios y puedas estar bien delante de Dios y seas juzgado por el Evangelio, para que tú puedas ser exonerado de todas las acusaciones y puedas presentarte delante de Dios limpio y sin mancha, porque el Evangelio te limpia, la palabra de Dios te santifica, la palabra de Dios te hace ser un hombre que reconoce sus pecados, porque el Evangelio te confronta con tu pecado. Entonces, miren la acusación de Jesús a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. O sea, un fariseo, luego que hubo hablado. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Me acuerdo de ese versículo que Jesús dice el versículo, el narrador dice, Jesús conoce a todos los hombres, conoce las intenciones del corazón. Jesús les dijo, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dan limosna de lo que tienen, y entonces todo será limpio. Den limosna de lo que tienen, no de lo que les sobra, no de lo que no tienen. Mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay ustedes, fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las saludaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, son como sepulcros que no se ven porque están cubiertos. Dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros, o sea, también nos ofendes a nosotros, o sea, estás hablando de nosotros. Miren, mucha gente dice, hablamos mal, pero cuando hablamos la verdad ofende. El Evangelio confronta. Entonces la verdad ofende a las personas.
porque lo que haces no lo haces con rectitud de corazón, lo están haciendo con una alevosía y ventaja de que obtener algo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros, o sea, nos estás dando en la torre. Porque le estaba hablando a los, fíjense qué clase de personas, le estaba hablando a los escribas, a los fariseos y a los intérpretes de la ley, a los que interpretaban la ley. Entonces el intérprete de la ley dijo: nos ofendes a nosotros, ¿cómo decimos eso? Yo no soy como estos, yo no soy como los escribas, o yo no soy como los fariseos. ¿Cuánta gente dice: yo no soy hipócrita, por eso no voy a la iglesia? La iglesia está llena de hipócritas. No, la iglesia está llena de gente que busca a Dios, aunque hay mucha gente que en ignorancia va a la iglesia y no sabe, porque nomás va porque es un borreguito. Entonces él les dijo: ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron sus padres, de modo que son testigos consentidores de los hechos de sus padres, porque a la verdad ellos los mataron, y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, desde que murió Abel, de Caín mató a Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entrarán, y a los que entraban no se lo y a los que entraban se lo impiden. Miren las palabras de Jesús. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. O sea, lo empezaron a hacer, ¿qué? Dice: y a provocarle a que hablara de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. O sea, querían llevarle la contraria. O sea, estas palabras son terribles. Y miren, aquí queremos adelantarles una cosa: se está acercando el día de la persecución, se está acercando un día donde antes del arrebatamiento vendrá ese día, porque Dios va a seguir enviando muchos profetas y apóstoles, va a enviar misioneros, va a enviar predicadores, va a haber gente que va a ir predicando el evangelio en las calles, y a estas personas, a unas las van a matar y a otras o sea, van a ser perseguidas, y a muchos van a matar, a otras personas, porque somos muchos ya en el mundo, ya vamos a ser casi 8 billones de habitantes. Entonces vamos a leer ahora, eso es lo que dice Lucas. Vamos a leer Lucas 20, 45, 47. Jesús acusa a los escribas. Dice: y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guárdense de los escribas. O sea, aquí ya les habló a sus discípulos. En el otro pasaje está hablándole, era el momento de lo que sucedió. Entonces Jesús llama a sus discípulos y les dice en la intimidad: guárdense de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las saludaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas se sientan, y los primeros asientos, dice, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las plazas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea, si tú empiezas a leer la Biblia
y no la obedeces. O sea que tú entre más sepas y no obedezcas al Señor, mayor condenación tendrá. Guárdate de ser un escriba, un fariseo, un intérprete de la ley, porque muchas personas interpretan la ley. Cuando voy al tianguis, tengo muchos amigos y ahí siempre saben, mira, ahí va el predicador, el que predica de la Biblia, y sale mucha gente a mi encuentro y me dice, a ver, la Biblia es así, y saben una cosa, ni tienen respeto por la palabra, porque hasta malas palabras dicen. Se creen intérpretes de la ley, se creen, o sea, estamos hablando de la gente cotidiana, de la gente que, porque toda la gente ya cree que sabe todo, o sea, oye algo y cree que lo sabe todo, lo interpreta todo, pero no, la interpretación es conforme a la palabra, en base al contexto y en base a la obediencia que le tengas. Pero si tú vas a predicar de Cristo y la gente te ve que tú eres un mal hablado, le dices, oye, pues, o sea, ¿con qué autoridad dices esas cosas? Como cuando le decían los fariseos, ¿con qué autoridad dices esas cosas? Y Jesús les dijo, díganme, ¿de dónde viene el bautismo? ¿Si es de Juan o es de los hombres? Entonces, nosotros podemos encontrar muchas similitudes en la Biblia con nuestra vida cotidiana y vemos que muchos hombres de hoy en día están siendo intérpretes de la Biblia, se creen intérpretes, pero no obedecen a Dios. Y hay mucha gente que, mira, van a la iglesia. Bueno, en la tradicional iglesia que hay hoy en nuestros días, pues la gente va y que hacen primeras comuniones, que hacen todas esas cosas que son cargas, como dijo aquí Jesús. Dice, dice Jesús que hay de ustedes también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Hay gente que no tiene ni dinero para comer, pero tiene que vestir a la niña con un vestido como de novia a hacer su primera comunión. Hay gente que no tiene dinero y miren, eso no es necesario. Son cargas que los hombres, que estos hombres ponen a la gente que no pueden llevar, con trabajos las llevan, con sacrificios. Hay quienes tienen, pero ellos ni aun con un dedo las tocan. O sea, nada más ellos reciben. ¿A poco que todo es gratis? Te cobran porque te cases, te cobran por la primera comunión, o sea, cobran de todo y mucha gente dice, no, lo hacen gratis. Tal vez hagan, pero este es un engaño para que usted siga ahí metida en el engaño. Ellos no van a dejar que usted se salga de ahí. Cuídense, dice el Señor, cuídense. Fíjense, Jesús nos dice en su doctrina, en su enseñanza, guárdense de los escribas, guárdense de los fariseos, guárdense de los intérpretes de la ley, guárdense. O sea, de aquellas personas que se creen religiosas. Porque usted debe de atender al llamado, usted debe de discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Todas estas cosas, dice aquí la Biblia, que tengamos cuidado. Vamos a ver lo que dice de la acusación de Jesús. De esta acusación, Mateo 23, 1:36. Miren, Mateo 23, 1:36. Tan largo pero fíjense. Jesús acusa a los escribas y a los fariseos.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Fíjense, desde Moisés, desde la enseñanza de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, obedecerlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, hay muchas personas que enseñan, dicen, pero ellos no hacen nada, ni con un dedo pueden mover nada, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas se sientan, y las saludaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. ¿Cuántas veces han oído que todos, ay, el padrecito para acá y el padrecito para allá? No llaméis a nadie en padre, porque padre solo es uno, el Señor. Dice, pero ustedes no quieren que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Quién es el maestro? Rabí, rabí quiere decir maestro, maestro. ¿Quién es vuestro maestro? El Cristo. Es Jesús. Y todos ustedes son hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. Ahí está, el mismo Jesús dice, y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra. No le llamen, ay, el Padre, al Padre, no lo llamen. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nada más hay un Padre. Esta es una cosa que se ha ido enseñando y lo han hecho. A la iglesia, cuando vamos a la iglesia nosotros vemos que es el pastor el que enseña. No le andamos diciendo el Padre. Bueno, ni sean llamados maestros, ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No, no dejen que nadie nos llame maestro. No, nosotros no somos maestros, nosotros somos siervos del Señor. Y lo que hacemos lo hacemos por obediencia a su palabra. El que es mayor de ustedes sea vuestro siervo. Ahí está. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. El otro día quería hablar acerca del proselitismo. Hacer prosélito es que la gente sea de tal religión o de tal situación. Por ejemplo, eh, hay muchos que adoctrinan a la gente de muchas maneras. Por ejemplo, los homosexuales están adoctrinando a gente, están haciendo prosélitos para que sea más grande la comunidad gay, pero la gente no ve esto, la gente no lo entiende. Vean lo que están haciendo, vean las canciones del movimiento LGTB. Vamos por tus hijos les están metiendo ideas. La televisión, vean lo que enseñan las películas, de aceptación al movimiento lésbico, al movimiento homosexual, y nosotros somos tan guajes, como dicen. Entonces, ellos recorren mar y tierra para ser un prosélito. Es como, por ejemplo, también políticamente hacen prosélitos. Oye, ya no seas de ese partido, vente con nosotros, y se cambian. Ahora la gente se indigna mucho cuando les dice, conviértete a Cristo, deja tu maldad, conviértete de tu maldad y ven y sigue a Jesús. No, ese es el llamado del Evangelio.
Ese no es hacer prosélito. Hacer prosélitos religiosamente es tratar de engañarte con engaños y que tú seas de otra religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios, caminar con Cristo, caminar en santidad, en obediencia a Dios. No que te ordenen qué debes de hacer. Los hombres te ordenan qué debes de hacer. No, deben de enseñar lo que debes de hacer en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, los escribas y fariseos hipócritas recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Ahí están los testigos de Jehová. Recorren casa por casa para hacer un prosélito, para llevarlo a ser un adepto a su religión, el cual ni salvación tienen. Ellos no predican la salvación. Ellos dicen que predican la palabra de Dios y ellos son testigos de Jehová. Por lo cual, solamente son testigos, dicen ellos, pero no son hijos de Dios. Ahora, en cambio, nosotros testificamos. Nosotros los cristianos deberíamos de ser de veras testigos del Señor. Y lo somos. Entonces, una vez hecho el prosélito, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Fíjense, una gente engañada viene a ser 2 veces hijo del infierno. Lo engañaron. Ellos van a recibir, dice Jesús, que van a recibir mayor condenación. Ahora imagínense, hacen un prosélito 2 veces. Esto sí está para que ustedes mediten y digan, sabes que hay muchas cosas que no entendemos, tenemos que poner atención. Hay de vosotros guías ciegos, hay guías ciegos, gente que ni siquiera conoce el plan de Dios, no conoce el plan de salvación y está guiando a otras personas, como aquellas personas lo voy a decir así, en los estos centros de rehabilitación. Es solamente un negocio. Hay personas que hablan de Dios. Cuando tú hablas con ellas dicen malas palabras, fuman. Entonces ellas son unas personas que están ciegas y guían a otros ciegos y hablan según ellos de Dios. Y lo mismo están Alcohólicos Anónimos. Y hay otros lugares donde también es lo mismo, como los encuentros, los llamados encuentros. Los encuentros católicos. Voy a quitar el sonido. Ay, entonces se pone loco. Bueno, los llamados encuentros son puras cosas para que usted esté ahí en su religión. O sea, para ser adeptos, para que usted no se salga, para que usted no escuche el llamado de Dios, para que usted no venga a predicar el evangelio, a conocer a Jesús. Son guías de ciegos que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué es mayor? O sea, mucha gente no entiende esto. Pues el que jura por el altar, jura por él. Y por todo lo que está sobre él. Porque se supone que el altar debe ser el altar, es la presencia de Dios. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. O sea, todo es de Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En resumidas cuentas, la obediencia a hacer lo que es justo, la justicia, ser misericordiosos
y caminar en la fe, la obediencia al Señor. Dice, esto era necesario hacer, o sea, sí es necesario diezmar. Hay muchos que no quieren diezmar, pero es necesario diezmar sin dejar de hacer aquello. Esto es necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, o sea, de diezmar. Guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Entonces, limpian el vaso, son bien religiosos, pero ustedes por dentro están llenos de injusticia, llenos de maldad. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. O sea, límpiate por fuera, o sea, cambia tu actitud, tu forma de pensar, tu forma de ser, para que con la palabra seas transformado desde dentro de ti. Miren, hay mucha gente que ve a las personas con una Biblia y luego dicen, ay, se me hizo bien fariseo, bien hipócrita, ¿no? O sea, juzgan a las personas y no deben de juzgar. O sea, ¿por qué? Porque ellos sienten envidia al ver a un hombre que de veras camina con Dios. Hay mucha gente que lo nota y tienen envidia, porque ellos tal vez quieran ser como uno, pero no quieren o no pueden. Me tocó una vez, estaba yo con un pastor, estaba platicando él y yo me esperé, entonces yo llevé a la iglesia a una persona y, y le dije, ¿qué te pareció la enseñanza, las cosas para que conozcas de Dios? Y entonces quise presentarle fíjense qué importunio, a veces somos así, o sea, por querer ser amables o amigos o no sé, hermanos, pero hay veces él estaba ocupado el pastor, entonces yo lo saludé así y me volteó a ver y dije, te presento a este. Fui importunio, o sea, ahí yo cometí un error. Entonces él dijo, hola, mucho gusto. Y siguió platicando. Él tenía una plática con el Señor y yo, o sea, intervine. Entonces tienes que aprender de que si alguien está platicando con alguien, ni te metas, ni lo saludes. Mejor pasa de largo. ¿Por qué? Por prudencia, ser prudente. Entonces, esta persona cuando lo vio, ese pastor, se me hizo un fariseo hipócrita. Nosotros a veces hacemos cosas que nos equivocamos. Entonces la gente tiene otros pensamientos y juzga mal. Entonces, debemos de pensar esto, hermanos. Cuando veas a una persona, quien quiera que sea, no importa que sea pastor, si tú ves a una persona platicar con otra y tú tienes mucho afecto y quieres saludarlo, que te notes tú que ni lo saludes, tú pásate. No es falta de educación, es más falta de educación este intervenir. Ellos están platicando tal vez de un asunto importante y tú llegas ahí, eso hay que ser prudente. Sí, hay que ser saludadores y todo, pero hay que ser prudentes en todo. No sé si me entiendan, pero la cosa es de que a veces nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer y las hacemos. Entonces, nosotros tenemos que pensar primero lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Cuando vas a la iglesia, observa. Y si tú eres imprudente, vas a llegar y te vas a meter en la plática de otra persona. Hola, ¿cómo estás? Estás mal. Ahora, si aquella persona está platicando y voltea y dice, no me saludó, pasó, me vio y no, tampoco. O sea, tienes que pasar por alto ciertas cosas por intuición. Bueno, tal vez no me entiendan, pero fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Cómo están? Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y nos va a pagar conforme a nuestras obras. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón?
Y dice Jesús, escribas y fariseos y hipócritas, eso es hipocresía pura. Así también ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos ante los hombres. Ay, yo soy bien santo. Pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, fíjense lo que debemos de pensar, cómo debe de ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tiene que mostrarse desde dentro hacia afuera y mostrarse todo. Sinceramente, ser un hombre que dice Jesús que debemos de hacer justicia, de tener la misericordia y de tener la fe, siendo justos, honestos, limpios de corazón. Dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hay mucha gente que dice cosas así como, si nosotros hubiéramos visto la crucifixión de Jesús, nosotros no fuésemos de los que gritaron, crucifícale, crucifícale. Tú no sabes, te tocó vivir tu tiempo. Hay miles y millones de almas que les toca vivir su tiempo en la historia. En los tiempos aquí dice Jesús, y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, o sea, de Abraham, Isaac, de Jacob, dice, de Moisés, de nuestros antiguos, dice, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, o sea, no hubiéramos apedreado a los profetas, o sea, están diciendo, los hubiéramos obedecido. Vean la Biblia, la historia de los profetas, nunca obedeció el pueblo de Israel, era de dura cerviz. Así que dan testimonio contra ustedes mismos, que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, y mucha gente da testimonio en el tiempo de la Inquisición. Muchos dicen que la Iglesia Católica, que no sé qué, pero si usted ve la historia, la Iglesia Católica persiguió a los judíos en 1490, 91, 92, y Cristóbal Colón huyó de España. Se lo hubieran matado. Cristóbal Colón era un judío, entonces a todos los judíos eran perseguidos y eran acusados de herejes y los mataban y les quitaban sus bienes. ¿Por qué cree que la Iglesia Católica se hizo de tanta riqueza? A los llamados cristianos, si les encontraban una Biblia, un documento que hablaba, porque no había Biblias, porque dicen que las Biblias se hicieron, no sé, la historia lo dice, pero en ese tiempo imagínense, si hoy en día la gente no quiere conseguir una Biblia, hoy en día ya la tenemos, pero antes, si estuviéramos en 1492, ¿cómo conseguiríamos una Biblia? Casiodoro de Reina eran dos católicos y Reina Valera y Casiodoro, ellos tradujeron la Biblia del griego al español y ellos publicaron la Biblia en el año de 1600, en los años 1600, imagínense. Qué difícil era tener una Biblia, pero tenían un documento que hablaba, una extracción de la Biblia, y, y el que le hallaran algo de la palabra de Dios era acusado como hereje y quemado en la hoguera, y todas las posesiones eran tomadas por la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? Era el mandato de la Iglesia para la persecución de aquellos cristianos que eran quemados. Entonces, así que dan testimonio contra ustedes mismos, que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y en la historia lo puede decir, hoy en día puede leer a alguien y decir, no, pues sí, nosotros somos esos. Claro, ustedes también llenad la medida de sus padres. Ustedes también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes son iguales que sus padres. Son iguales. Hoy en día mucha gente no cree en Dios y va a perseguir a los cristianos. Son iguales que sus padres. Ah, que lo que me inculcaron mis padres, lo que me enseñaron, eso va a ser. Yo me voy a morir así. ¿Y sabes qué? Altanero, sangrón, no van a humillarse ante Dios, ante su palabra.
sino a los cristianos los van a perseguir y los van a matar, porque a la verdad les van a caer gordos. Ay, me caen mal los cristianos, porque ahí dicen que son santos, dicen que ellos son salvos, que el Señor va a venir por ellos en el arrebatamiento. Y hay otros que lo están negando. Les dice Jesús: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas, o sea, a predicadores, a hombres que siguen a Cristo. Hoy en día mucha gente está predicando el Evangelio. Él envía, dice, y de ellos a unos matarán, a otros crucificarán y a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta es la última generación. Jesús siempre habla del futuro. Fíjense, si hablábamos del tiempo de Jesús, pues hasta esa generación, o sea, todo para acá sería diferente, tendría que haber otra escritura, pero no, Jesús está hablando siempre del futuro, amigos, porque las palabras de Jesús no pasarán, se cumplirán. Su palabra no pasará, se cumplirá hasta que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Hasta que venga el reinado del Mesías y hasta que venga la eternidad por la eternidad y viviremos con él. Entonces Jesús pues siente tristeza, siente dolor por su pueblo, y no solo por su pueblo, él murió por todo el mundo. Y dice Jesús lamentándose: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí tu casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me verás, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y siempre lo hemos repetido. Todo esto es una consecuencia del futuro. Siempre Dios quiso reunir a Jerusalén y está reuniéndolo. Hoy la comunidad judía está regresando a Jerusalén y Jesús va a venir, y están pidiendo que venga el Mesías. Y nosotros sabemos quién es el Mesías. Para terminar ya, amigos, están hablando acerca de la parusia. La parusia es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es una palabra en nasal, Señor, en naxal, algo así. Es la venida de Cristo en el arrebatamiento, donde Cristo viene en las nubes y nosotros somos los que somos levantados y vamos al encuentro de Jesús entre lo que es la ionosfera o la estratosfera. Sí, salimos los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros recibimos al Señor en el aire sobre las nubes y estaremos para siempre con Él. Este es el encuentro, nuestra reunión con Él. Y la parusia es la segunda venida de Cristo, que es hasta que el pueblo de Israel sea dividido y sea de una forma sea destruido, pero Jesús no lo va a permitir y va a reunir a todas las naciones en el monte de Josafat, allí en ese gran valle, en esa planicie donde van a pelear millones de soldados. Así es de que en ese momento Jesús va a regresar y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y va a ser impresionante. El mismo Dios va a venir con su presencia a la tierra. Y mucha gente tal vez no lo cree, dice: no, eso va a ser dentro de muchos años, tal vez no me toque verlo, tal vez no, pero eso sí, nos va a tocar ver
ese evento precioso del arrebatamiento. Y quiero decirte que todas las cosas lo vamos a ver nosotros los que hayamos resucitado. Porque en el libro de Apocalipsis, miren lo que le dice Dios a Juan. Le dice, es en el capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, o sea, la puerta de la salvación. He aquí yo dejo una puerta abierta, la puerta de la salvación. Dice, y la primera voz que oí dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y dice, Dios te hace promesas siempre, su palabra es siempre promesa. Sube acá, el arrebatamiento, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dios nos va a mostrar todas las cosas que van a suceder en el planeta Tierra, tal y como nos las dio a conocer a través del libro de Apocalipsis. Así es de que no seamos fariseos, no seamos hipócritas, no seamos que nos creemos que lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Nunca lo sabremos todo. Nadie es tan sabio. Porque si fuera muy sabio sería Dios. Entonces nosotros debemos de ser humildes, aprendiendo siempre de la palabra de Dios, aprendiendo siempre de las cosas santas y humillándonos y hagamos justicia, seamos justos con los demás, seamos misericordiosos, aunque es difícil, amigo, porque hoy en día están creciendo esos hombres, o sea, esa multitud de hombres que son indigentes. No podemos ayudarles a todos, pero una cosa sí, podemos ayudarles compartiéndoles el evangelio. Todo esto se va a acabar. Cuando venga un terremoto todos vamos a ser pobres, eso sí les digo. Cuando venga el anticristo y imponga su nuevo imperio, un nuevo orden mundial, todos vamos a correr, todos vamos a estar en riesgo. Así es de que échale ganas, amigos, y un saludo para todos. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo, mañana si Dios quiere. Y vamos a seguir adelante. Dios les bendiga y guárdese y, y no deje de leer la Biblia, no deje de orar y no deje de cantar alabanzas en todo el día. Cante alabanzas al Señor, no cante canciones románticas, no bueno, esto lo digo porque hay cantos que dicen que son alabanzas, pero no son alabanzas. Esas canciones que no son de Dios y dicen que son cristianas, o sea, examine la letra de las canciones y los ritmos. Dice la Biblia que cantemos cantos espirituales y himnos, salmos, y estamos cantando canciones románticas. Yo sé que miren, muchos las cantan porque es un negocio. Todo es negocio, como le digo a mi esposa, todo es dinero, pero no debe de ser así. Cante alabanzas que las cante usted a Dios y que sean a Dios. Alabe al Señor con todo su corazón. Muchas gracias, Dios los bendiga.